tarde, no sin antes orar. Vamos a orar. Amoroso y soberano Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por esta bonita oportunidad que nos das como iglesia local de reunirnos para glorificar tu nombre, Señor, para exaltarte, para darte gloria, para darte honra, porque eres el único, Señor, que merece la gloria. Gracias, Dios, por este espacio y porque nos tienes con bien, con esa libertad de poder estar aquí, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor. Síguele ayudando en cada una de sus necesidades. Sé que hay muchas necesidades, pero también sé, Padre, que no estamos solos, que estás con nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos, proveyéndonos, Señor, de lo que nos hace falta, y te seguimos pidiendo, Señor, que sigas bendiciendo a mis hermanos en aquellas necesidades externadas y también en muchas de las que no se externan, Señor. Usted las conoce a la perfección, usted sabe lo que padece cada uno de mis hermanos. Solamente te pedimos, Señor, que les muestres de tu gracia y la grandeza de tu amor. Bendícenos en esta tarde, Señor, por medio de esta enseñanza que tiene que ver con doctrina, Señor. Fortalece nuestra fe, permite que sigamos echando raíces en tu palabra, que en este tiempo, Señor, pues donde hay tantas cosas que el mundo comparte, Señor, algunas ciertas y otras muchas que solamente erran, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, a no salirnos de ella, Señor, a confiar en cada una de las doctrinas y, Señor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos. Quédate con nosotros y te pido, Padre, que me uses para exponer únicamente tu mensaje. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, fíjense que hemos estado exponiendo doctrina y dentro de las doctrinas, las cuales son todas hermosas, hoy terminamos la doctrina del Espíritu Santo y de verdad que esta doctrina está preciosa, está hermosa. Cada vez que estudiamos algún punto de lo que es el Espíritu Santo, de cómo se muestra, de verdad que sales edificado. Y en esta tarde es conociendo al Espíritu Santo. Me hubiese encantado mucho que la iglesia completa hubiese estado dispuesta para escuchar la doctrina, esas bases que a la iglesia primitiva la hacía afincarse, la hacía estar estable, la hacía estar firme. Incluso no solo por la fe morían, sino por la doctrina que creían. Por más que querían hacerlos negar la doctrina, ellos se aferraban a ella, esa enseñanza cristocéntrica. Y qué bueno es que sigamos recibiendo esta palabra. Y vamos, por favor, al libro de Juan, capítulo 14. Capítulo 14, por favor, 15. 14, 15 al 17. Dice la palabra: si me amáis, está hablando el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, verso 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Qué bendición y qué promesa tan hermosa del Señor. Y después le agrega en el verso 17, ¿quién es el consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Y aquí viene algo interesante. Pero vosotros le conocéis. Y aquí surge una pregunta. ¿Realmente conocemos el Espíritu Santo?
El Señor da por hecho que sus discípulos conocían al Espíritu Santo. Mas, sin embargo, la pregunta es hacia nosotros. ¿Realmente conoces quién es el Espíritu Santo? Digo, hemos estado enseñando cada miércoles sobre algo del Espíritu Santo, algo del Espíritu, algo del Espíritu. El punto es que el Señor le dice a sus discípulos, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que hoy vamos a darle no solo una pasadita a lo que hemos visto en general, sino que vamos a centrar al final el último punto de la doctrina. Fíjense, yo como pastor estoy convencido que el Espíritu Santo es Dios. Yo no sé si estás convencido de eso, pero yo estoy convencido de eso. Que es la tercera persona de la Trinidad. Aunque dicha palabra Trinidad no aparece en la Biblia como tal, pero se usa para expresar sobre la unidad de Dios. Y en la Biblia misma nos enseña sobre su personalidad y es demostrada la personalidad del Espíritu Santo por los atributos divinos que posee, por los nombres personales, por las características personales, por las acciones personales y por las obras que realizó durante el ministerio del Señor Jesús. Y lo interesante es esto, que arrancamos enseñando la doctrina del Espíritu Santo, no partiendo de Hechos 2, sino partiendo desde el Antiguo Testamento, dando evidencia de cómo obra el Espíritu Santo. Lo hemos visto en un contexto general, en un contexto bíblico, y hemos visto cómo estuvo en el ministerio del Señor Jesús, en la vida del creyente, estando en igualdad con el Padre y el Hijo. ¿Por qué es necesario conocer la doctrina, hermanos? Cuando conoces una doctrina, te fortalece espiritualmente, te edifica, te ayuda a no andar pensando que estás solo, que estás a la deriva, que no hay nadie contigo. La doctrina del Espíritu Santo te hace sentir acobijado. Te hace sentir que siempre hay alguien contigo. No solo está contigo, sino mora en nuestra vida. Fíjense, en el capítulo 14, en el verso 1, el capítulo general nos narra cómo los discípulos estaban turbados, preocupados, porque el Señor en el 14 se está despidiendo, se está diciendo que ya va a dejar este mundo, que era necesario padecer. Y fíjense, en el verso 1, los discípulos estaban turbados, preocupados. ¿Por qué el Señor enseña esto aquí en Juan 14? Porque muchas veces así se encuentra el cristiano, preocupado, afligido, no sabe qué hacer, hacia dónde está, si está solo, si Dios lo escucha. Y miren qué le dice el Señor en el verso 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ellos están preocupados. Ellos están afligidos. ¿Por qué? Porque el Señor se está despidiendo. Les está diciendo que su hora ha llegado. El tiempo de ser sacrificado. Y sus discípulos desconcertados, con incertidumbre, el Señor les consuela. Vamos por favor al verso 16. Y miren qué les da el Señor. ¿Cómo es el Dios de amoroso? Y les dice, y yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro ¿qué? Fíjense, me llamó la atención la palabra rogaré del griego erotao, que significa pedir y requerir, y erotao se deriva de otra palabra griega, ereo, hablar o decir.
Lo que quiere decirnos el Señor es, y yo hablaré en oración con mi Padre. Yo le pediré a mi Padre, yo le requeriré a mi Padre y os dará otro consolador. Y vemos la belleza del amor de nuestro Señor Jesús, intercediendo por nosotros, pidiéndole al Padre en oración que envíe al consolador. ¿Por qué? Porque está interesado en que realmente el cristiano tenga consuelo, tenga esperanza, tenga ayuda, tenga quien le ayude, tenga quien interceda, tenga quien lo consuele, tenga quien lo anime, tenga quien lo fortalezca, tenga quien le dé discernimiento, tenga quien le dé esperanza. Por eso la palabra nos enseña, yo rogaré al Padre. La llegada del Espíritu Santo en Hechos 2 es la respuesta a la oración de nuestro Señor Jesús. Tenemos al Espíritu Santo por su gracia, por la grandeza del amor de nuestro Señor Jesús. Yo rogaré al Padre. Dios os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con ustedes, ¿cuándo? Para siempre. Ahora, es interesante la palabra siempre del griego aion, perpetuidad, eternidad. Es decir, que el Señor ruega al Padre para que envíe al Consolador y esté con el cristiano, esté con aquel que le reciba en el corazón de forma permanente. Y no solo eso, sino de forma ferviente. Tenemos el Espíritu Santo por la gracia de Dios y de forma permanente por la belleza y el amor de nuestro Señor Jesús. Su petición al Padre no solo fue pedirlo, sino su petición es que permaneciera con nosotros. Y eso nos habla del amor de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no quiere que estemos solos. No quiso que estuviéramos solos. Esta bella promesa, verso 17. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. El mundo, el incrédulo, el que no es cristiano, no le puede recibir. Lambano no puede entrar en él, no lo puede tener, no lo puede traer. No le puede recibir, ¿por qué? Porque no le ve, el incrédulo. Lo tenemos nosotros gracias a que invitamos a Cristo en nuestro corazón. Viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, nos sella y ahora somos identificados por medio del Espíritu Santo como parte o como pueblo de Dios. Así que el mundo no le conoce. Sin embargo, hay algo interesante, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, hermanos, le conocéis. La palabra conocer, ginosco, del griego, ginosco significa, pero ustedes lo van a reconocer, lo van a notar, lo van a sentir. El Señor hablándole a su discípulo, lo van a entender. Va a llegar al conocimiento, les va a dar conocimiento. Se van a cerciorar que es el Espíritu Santo. Y eso se volvió una realidad, hermanos. Los discípulos sabían y palpaban y comprendían que las cosas que ellos experimentaban era una obra del Espíritu. Por favor, en Hechos 2, capítulo 17, verso 17. Miren, aquí está Pedro predicando. Pedro sabía realmente cómo era la manifestación. El problema es hoy en día que no conocemos mucho del Espíritu Santo, dice Pedro, y en los posteriores días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta profecía se cumplió en Hechos 2, mas sin embargo, Pedro estaba informado por medio de la palabra lo que decían los profetas, y en los postreros días dice Dios. Estaba bien informado, sabía qué profeta lo dijo, conocía al Espíritu Santo porque lo había profetizado desde antes. Y él dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Y hoy en día esto ya no aplica, eso se cumplió en Hechos 2. Mas sin embargo, hay tantas cosas que conocer sobre el Espíritu Santo. Vamos a Juan 14, 17. Hace un tiempo, no sé si ya les compartí, platicaba con una persona y había un tema ahí que tenía que ver con precisamente sobre el Espíritu Santo. Dice que él vio al Espíritu Santo en forma de nube, y que dice que daba vueltas en su casa. Y yo así como, cuando no sabes quién es el Espíritu Santo, cuando no conoces la Biblia de cómo es el Espíritu Santo, cualquiera puede dejarse llevar. Puede ser arrastrado, puede ser influenciado. Volvemos por favor a Juan 14, 17. El propósito de esta doctrina, por eso se trató de explicar punto por punto, es que conoce al Espíritu Santo porque mora en nosotros y estará con nosotros. Por ejemplo, veíamos en esta doctrina que tiene pronombres que demuestran su personalidad. Por ejemplo, se le conoce como Espíritu Santo, Lucas 11, 13, Consolador, Juan 16, 7, Espíritu de verdad, Juan 14, 17, Espíritu de gracia, Hebreos 10, 29, Espíritu de Dios, Primera a los Corintios 3, 16, Espíritu de vida, Romanos 8, 2. Pronombres que demuestran su personalidad. Otra de las cosas que vimos sobre el Espíritu Santo es que tiene inteligencia, hermanos, tiene una inteligencia. Pues ¿quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Tiene inteligencia, tiene voluntad. Veíamos en el Antiguo Testamento cómo un personaje que vino al Espíritu Santo y empezó a hacer obras para el tabernáculo de arte. Tiene inteligencia, tiene voluntad, es amoroso, según Romanos 15, 30. ¿Sí sabías que el Espíritu es amoroso? Es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, cuando entiendes que es inteligente, cuando entiendes que tiene voluntad, es ahí donde comprendemos, a ver, si es inteligente, tiene voluntad, tiene amor, es que me ama, tiene bondad, me ayuda, se entristece, le duele mi pecado, según Efesios 4:30. Hermanos, no estamos solos, también vemos en la Biblia que tuvo acciones personales, habló según Apocalipsis 2:7, enseñó Juan 16:13, intercede Romanos 8:26, nos guía Romanos 8:14, llama a los obreros Hechos 13:2, dirige la obra de Dios, Primera a los Corintios 2:12. Ese es el Espíritu Santo. Veíamos, tiene un ministerio amplio, grandísimo. Desde que empezamos a ver desde el Antiguo Testamento, cómo ya hacía
las obras que estaría haciendo a partir de Hechos 2 en adelante. También vimos algunos nombres simbólicos por los cuales algunas denominaciones quieren desacreditar diciendo que es una fuerza, que no es Dios, que no es una persona, pero por eso veíamos que habla, enseña, intercede, guía, dirige y llama. Cuando tú comprendes quién es el Espíritu Santo, hermanas, comprendan esto. Hay una persona contigo. Mora una persona contigo. Vive una persona contigo. Está una persona contigo. No estás sola, no estás solo. No estamos solos. Dentro de dichos nombres simbólicos, viento, aliento, poder, fuego, agua, óleo. También así, son nombres simbólicos. Vimos también que recibe nombres divinos, recibe el nombre de Dios, recibe el nombre de Señor, segunda a los Corintios 3:18. Y eso nos da firmeza que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Vimos también que su asociación en igualdad con el Padre e Hijo en el bautismo de los creyentes en Mateo 28:19 y en la bendición apostólica en 1 Corintios 12, verso 4. ¿Qué otra cosa vemos en el Espíritu Santo? Que es eterno. Hebreos 9:14, y cuando hablamos de eterno significa que no tiene principio y tampoco tiene fin. Imagínate eso, medítalo, reflexiónalo. Es eterno, es omnisciente, tiene un conocimiento perfecto y anticipado de todas las cosas. Imagínense lo que nos ahorraríamos de andar dando tumbos, golpes al viento, si fuéramos llenos del Espíritu Santo, fuéramos guiados por el Espíritu Santo con certeza, con firmeza, hacia lo correcto, hacia lo bueno, hacia lo que edifica, hacia lo que te ayuda, hacia lo que te aporta. Si fuéramos llenos del Espíritu Santo, seríamos mucho más bendecidos al ser guiados por Él. Porque no solo es eterno, tiene un conocimiento perfecto de todas las cosas. Es omnipresente. Significa que está en todo lugar, de forma espiritual, hablando activamente en todo lugar. Es omnipotente. Esto fue palpable, hermanos, fue palpable. Si usted lee el libro de los Hechos, dice la palabra que los que estaban enfermos esperaban que solamente la sombra de Pedro, para que sanaran. Y hay tantas otras muchas cosas. Ahí vemos a un Pablo que le pica una serpiente y no le pasa nada. Dios guardándolo, no de la picadura, no del veneno. Hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo los guardó, los cuidó. ¿Quién estuvo con Pablo cuando estuvo en el mar a punto de ahogarse? ¿Quién lo sostuvo? ¿Quién lo preservó? ¿Quién lo consoló? El Espíritu del Señor. Él era lleno del Señor. El Señor lo guardaba por medio de su Espíritu. Otras muchas cosas que pasaron, que vivieron. Muchas veces estuvo a punto de la muerte. Dios manifestando su poder. No crean que Pablo era como hoy en día los superhéroes que se vuelven a levantar, no.
El Espíritu de Dios estaba en él. La tercera persona de la Trinidad lo sostuvo, lo sostenía, lo preservaba. Si usted lee la primera carta a los Corintios, por todo lo que pasó, Pablo a la primera muere. Si somos débiles, somos débiles. Había un espíritu que estaba en él y que moraba en él. La tercera persona de la Trinidad. Cuando tú comprendes esto, dices, Señor, ¿cuántas cosas pasaron? Y estamos hablando de nuestra era, de la era de la iglesia. Y aunque ciertamente muchas cosas han dejado de pasar, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Nada lo limita. Nada. Por eso la intención, si buscamos ser llenos del Espíritu, hermanos, dejaremos de fracasar en la vida. Dejaremos de tener tantas cosas que a veces nos afligen. Y si nos van a afligir dentro de la voluntad de Dios, el mismo Espíritu te lo va a hacer saber. Que es por su causa, por amor a Cristo. Pero muchas veces no sufrimos tanto por la causa de Cristo, sino porque no somos guiados por el Espíritu de Dios. Porque el eterno, el omnisciente, el omnipotente y el omnipresente lo tenemos en triste, apagado. Si tan solo echáramos mano de refugiarnos en Dios. Fíjense, hermanos, ¿por qué creen ustedes que a Esteban no le importó morir? Él sabía que lo iban a matar. Tan es así que antes de las piedras él empieza a decir, Padre, perdón este pecado. ¿Qué es lo que hace a una persona valiente? ¿Qué es lo que hace a una persona que vaya hacia adelante? ¿Qué es lo que hace que una persona esté firme? ¿Qué es lo que hace que una persona esté fuerte? El Espíritu de Dios. Si no fuera porque el Espíritu de Dios está en la vida del cristiano, cualquier cosa nos derribaría. Es Dios. ¿Por qué creen que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Porque era lleno del Espíritu de Dios. Y ser lleno de Dios, hermanos, te lleva a tener otra cosmovisión y otra percepción de la vida. Si vivo, para Cristo vivo, y si muero, para Cristo muero. O sea, que vivo o que muera, somos de Dios. Pero eso lo habla quien está lleno realmente de Dios. Quien de pronto no, hay cosas que de pronto nos acongojan, nos espantan, nos causan miedo, ya no queremos seguir adelante, nos derriban por la falta de la llenura del Espíritu de Dios. ¿Qué motivó a David a ir a pelear con un gigantón? Era el Espíritu de Dios. Si, hermanos, si nos dejáramos guiar por Dios, otra cosa seríamos. Imagínate lleno del Señor. Nuestras oraciones, imagínense una persona llena del Espíritu Santo y dice la palabra que Él gime, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Imagínate el Espíritu Santo intercediendo, sea que tengas cualquier enfermedad, lleno del Señor. Aunque ciertamente el don de los milagros ya no existe, pero eso no limita a que Dios pueda sanar a alguien de un SIDA, de un cáncer o de cualquier enfermedad. Dios puede hacerlo. Pero a veces andamos con muy poca reserva del Señor. El omnipotente no se manifiesta su poder.
Lo tenemos triste. El omnipresente no manifiesta su presencia porque a veces no nos interesa andar en su voluntad. El omnisciente quisiera revelarte otras cosas de Dios, pero a falta de desinterés en Dios, ¿qué te va a revelar? ¿Qué te va a mostrar Dios? También lo vimos en sus obras, el Espíritu de Dios. Lo vemos en la creación, en Job 33:4, lo vemos en la resurrección de Cristo, Romanos 8:11, lo vemos en las Escrituras. Guió a hombres a escribir la palabra en 2 de Pedro 1:20. Lo vemos en la humanidad, en Juan 16:7. Lo vimos en la vida del creyente cuando lo regenera. Es obra del Espíritu Santo regenerarlos. La obra del nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. La obra de santificación en el cristiano es una obra del Espíritu Santo. La obra de darte los dones como Él quiere y a quien Él quiere es obra del Espíritu Santo. Quien te sella y ahora eres identificado como de Dios es una obra del Espíritu Santo. Él es el que te llena, Él es el que habita en ti. Nos identificamos en ese bautismo en Romanos 6, del 1 al 4, con el bautismo. Unge al creyente. Y veíamos en el Antiguo Testamento también que dio sabiduría, que daba inteligencia, que daba capacidad, que respaldaba en los problemas, que advirtió al juez Otoniel, que ayudó a juzgar y que venía con poder. También vemos que tiene la persona que es llena del Espíritu Santo, las huestes espirituales de maldad se alejan. Nos conduce a hablar sobre Dios, va transformando a una nueva persona, vistiéndonos poco a poco, conforme pasa el tiempo, renovando nuestro entendimiento para reflejar más a Cristo. Y tantas otras muchas cosas que vimos, hermano. ¿Qué otra cosa necesitaría el cristiano si no solo que fuera lleno del Espíritu Santo? Sabrías qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hablar, cómo pensar, cómo reaccionar, hacia dónde ir, dónde trabajar, cómo juzgar, cómo dialogar, cómo interceder, cómo servir, cómo ser un padre, cómo ser una madre, cómo ser un pastor, cómo ser como iglesia. Si tan solo buscáramos la llenura del Espíritu Santo. Erramos muchas veces a falta de una llenura del Señor. Y por último, en los milagros del Señor Jesús, Mateo 12:28. Mateo 12:28. Pero si por el Espíritu de Dios, dijo el Señor Jesús, echo fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, los mismos demonios en una persona, fíjense, no sé si recuerdan esos pasajes que algunos personajes quisieron hacer la misma obra de Pablo. Jesús es el que cree. A Jesús lo conocemos, sé quién es Pablo, sé quién es Pablo. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo dice la Biblia que terminaron? Desnudos, los mismos demonios, los mismos demonios. Hay veces a un apóstol ahí en Hechos 16 y en muchos pasajes, como los mismos demonios conocían quién era Pablo y por qué sabían quién era, porque era lleno del Señor, era lleno de su Espíritu. Y tantas otras muchas cosas que por medio de su Espíritu se pueden hacer, muchas cosas. Vamos a Mateo 11, verso 4. Respondiendo,
Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, verso 5. Y miren todo lo que hacía. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado ¿qué? El evangelio. Los apóstoles experimentaron varias cosas de estas. Un personaje que de tanto Pablo demoraba y tardaba predicando y enseñando y termina cayéndose y muere y después en el poder de Dios es resucitado y Dios usa a Pablo y otras muchas cosas. Pero más sin embargo, hay veces que la gente, a pesar de que Jesús hizo tantas cosas, tantos milagros, les dejó en claro a quiénes iba a dejar. Por medio del Espíritu. Ellos sabían quién era el Espíritu. Por favor, vamos al verso Mateo 11, verso 6. Juan 10, 32. Juan 10, 32. A cualquiera pues que me confiese, Juan 10, 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, todas ellas por medio de su Espíritu. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál? Verso 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, Jesús, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. Y ahí es donde viene la palabra, yo y el Padre uno somos, en Juan 10, 30. Y es lo que yo quiero transmitirte hoy. Conoce lo que el Señor hizo por medio de su Espíritu. A sus discípulos les enseñó quién era el Espíritu. Echa mano de él. Y otra de las cosas, mis hermanos, esto nos enseña que no estás sola, que no estás solo, que no estamos solos, que no estamos huérfanos, que no estás abandonada, que no pienses que no hay alguien que no te entiende, que no te comprende, que no sabe qué pasa, qué estás viviendo. No. Hay un espíritu que sí sabe lo que estamos pasando, que sí sabe lo que estás atravesando. Trata de acercarte más al Señor, conoce más al Señor, refúgiate en su presencia y seamos llenos del Señor para que sea Él quien nos guíe. Muchas cosas que hicieron los apóstoles por medio del Espíritu. Déjate guiar por el Señor y llenémonos, procuremos ser llenos del Espíritu. Amén. Yo quisiera hacer tantas cosas, pero hay una parte de nosotros que depende de nosotros si queremos ser llenos de su Espíritu. Déjate guiar, déjate dirigir, déjate llenar. Y si de pronto tu vida ha entristecido al Espíritu Santo, pues vuélvete a Dios, que Él es amplio en perdonarte, limpiarte, en darte calma, pero déjate guiar por el Espíritu. Miren, aquí todos en la iglesia podemos equivocarnos, todos podemos equivocarnos. Pero si hay alguien que nunca se va a equivocar, es el Espíritu de Dios. Así que déjate guiar por Él, llénate de Él y que sea Él quien nos guíe, pero realmente con un propósito, conócelo. Estemos orando para que Dios te preste el tiempo para que sigas escuchando doctrina. De verdad que cuando conoces quién es el Espíritu Santo, no estamos solos. Así te hayas quedado, donde te hayas quedado, no haya luz, te quedes sin padre, sin madre, hay un Espíritu contigo que está dispuesto a ayudarnos, pero debemos de buscar ser llenos de Él. Amén. Vamos a orar. Amoroso y soberano Señor, te damos gracias por el tiempo que nos ha regalado, Señor, en esta doctrina. Gracias porque nos enseñas cómo tu Espíritu
pues tiene las características de una persona, Señor, las cualidades y demás. Y gracias, Dios, porque durante un buen número de semanas nos permitiste, Señor, estar enseñando sobre este tema, el cual, Señor, te pido que nos sigas fortaleciendo, que abras nuestro entendimiento, que nos des fortaleza. No estamos solos. El Espíritu de verdad, el Espíritu de consuelo, Espíritu de vida, Espíritu de paz, Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad está con nosotros y está en nosotros. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. Ayúdanos a abrazar esta doctrina. Te lo pido, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Dios les bendiga.